Buenas tardes. Mi nombre es Yadira Llanes, soy arteterapeuta y estudiante de psicología de cuarto año de la Universidad Católica Santa María la Antigua. En esta ocasión, junto con la supervisión de la doctora Diana Oviedo, les traemos el estudio sobre los efectos de la arteterapia en cuidadores de adultos mayores durante la pandemia en Panamá en los meses de marzo y abril del año 2021. Antes de comenzar con la introducción, sí me gustaría poner en contexto sobre qué temas vamos a tratar. Y creo que es importante reconocer al envejecimiento. La etapa del desarrollo que pertenece a la adultez mayor o envejecimiento viene con un estudio amplio sobre el deterioro natural de los procesos cognitivos y funcionales propios de la edad. En algunos casos se acompaña con disfuncionalidades que complican el proceso, como problemas de motricidad, como problemas de memoria, discapacidad visual, auditiva, y a veces acompañado con situaciones neuropsicológicas comprometidas como Alzheimer o Parkinson, etc., lo cual expresa una necesidad de atención, ya sea leve, moderada o absoluta, dependiendo de lo que cada persona requiera de acuerdo a su propio proceso de envejecimiento. Las personas responsables de este cuidado y de la creación de espacios sanos para los adultos mayores en muchos de los casos son sus propios familiares, que no cuentan con la experiencia ni los conocimientos adecuados para responder a estas necesidades y además proveer calidad de vida, tanto para sí como para sus adultos mayores, constituyendo uno de los retos más grandes. Tomemos en consideración también el efecto de la pandemia, este confinamiento que ha obligado a cambios sustanciales y fundamentales en los estilos de vida, inclusive pérdidas de trabajo, problemas familiares, etcétera, bajo un confinamiento absoluto. Aparece entonces algo que se denomina el síndrome del cuidador, que es una patología poco observada, pero con miras a convertirse en un problema de salud pública, pues afecta casi el 74% de las personas que desempeñan este papel. El presente estudio, entonces, propone una línea de atención psicoterapéutica de tercera generación basado en las artes, a través de este estudio cuasi experimental donde observaremos las respuestas de un grupo de cuidadores a los que someteremos a diferentes actividades arteterapéuticas durante un tiempo de 2 meses como una propuesta piloto a fin de provocar un enfoque hacia las necesidades de atención psicoemocional, social y familiar de los cuidadores de adultos mayores, con la esperanza de que estos resultados sean beneficiosos y puedan replicarse en más programas que permita que se consolide de alguna manera los deseos de calidad de vida que se merecen. El arte, como sabemos, es una herramienta de trabajo terapéutico aplicado a los estados emocionales de sobrecarga y ansiedad de los cuidadores de adultos mayores, es cada vez más reconocido. Sobre todo porque esta población está en amplio crecimiento cada año. Entonces, la presencia del síndrome del cuidador se va a hacer mucho más aguda. El presente estudio está enfocado en demostrar el efecto positivo de la arteterapia en los cuidadores informales de adultos mayores. Veamos la metodología. Este es un estudio cuasi experimental de duración de 2 meses, marzo y abril del año 2021, y es importante mencionar que la muestra inicial eran 12 cuidadores. Sin embargo, debido a varias circunstancias que están fuera de nuestro alcance y de nuestro control, no se pudo conseguir los 12 cuidadores y nos quedamos con una muestra muy pequeña de 5 cuidadores informales. Para medir en ellos, ¿qué? Variables como las siguientes. Ansiedad, por ejemplo, y lo hacemos a través de la aplicación de una entrevista inicial y una entrevista final, donde nosotros vamos a observar los resultados y la identificación de ellos, de sus propios estados emocionales, además de la medición que nos va a lanzar los demás test aplicados. Mediremos la sobrecarga del cuidador a través de la aplicación del test de Sarit, que mide el grado de sobrecarga o bienestar que siente el cuidador dependiente e incluye áreas afectadas como física, psicológica, financiera o social. El puntaje va de menos a más, donde aquí el puntaje mayor implica una afectación severa. El estrés familiar lo mediremos a través del test de Apgar familiar, que es una herramienta utilizada para reconocer la capacidad de unidad familiar en términos de funcionamiento, adaptación, afecto, resolución. Aquí el puntaje más alto nos va a sugerir una familia funcional. Finalmente mediremos la efectividad de la aplicación de las técnicas propuestas nuestras arteterapéuticas aplicadas en este proceso, donde mediremos a través de un registro de observaciones en cada taller y finalmente la entrevista. ¿Cuál es el proceso o cuál fue el proceso?
y los instrumentos aplicados. Comenzamos con una serie de entrevistas a cada uno de los participantes del proceso, donde además les aplicamos de una vez el test de Sarit y el test de Apgar. Luego vino la incorporación del primer taller, que se denomina el árbol de la vida. Y este es un ejercicio de autorreflexión que pretende hacer un recorrido dentro de sí mismo sobre la percepción subjetiva que tiene el individuo de sus propias capacidades, sus fortalezas, lo que hereda y las habilidades relacionales que posee, mientras va dibujando un árbol que representa su pasado, su presente y su futuro. Luego se dio el taller de musicoterapia, un taller que evoca la memoria, las sensaciones, las percepciones corporales a través del ritmo que modifica sus estados emocionales de acuerdo a la variación y además integra, relaciona y permite abrir canales de expresión alternativa. Luego, el taller de modelado con masilla, un proceso de expresión de las sombras y los miedos, las frustraciones que todos poseemos, mientras van elaborando elementos externos a través de las manos en una estimulación sensorial y motora fina. Luego fue el taller de máscaras, un enfoque gestáltico sobre la capacidad que tenemos de reconocer los roles que la sociedad nos impone o que queremos o creemos que nos impone y los roles que realmente nosotros reconocemos dentro de nosotros mismos. Finalmente, un taller de mandalas y de meditación guiada. Es una sesión que provoca un viaje hacia el centro del individuo mediante el reconocimiento de su yo personal y su propio espacio, en una realidad presente del aquí y el ahora, mientras se elabora un mandala y se realiza una meditación guiada. Finalmente, se realizaron nuevamente las entrevistas, la valoración de los talleres y del programa en general y la aplicación nuevamente de los test de Sarit y Apgar. Veamos entonces los resultados. Según la tabla 1, podemos ver claramente las características sociodemográficas de los cuidadores de adultos mayores que aceptaron participar en este estudio. La edad promedio era 40 años, la mayor cantidad de las personas eran mujeres en un 80%, la educación es un 60%, era licenciatura, nivel socioeconómico medio en el 100% de las personas participantes y la ocupación, el 60% eran trabajadores. En cuanto a la tabla número 2, podemos ver los resultados de las pruebas aplicadas sobre los estados de sobrecarga de cuidador que entrega el test de Sarit. Pese a que la muestra no fue significativa, de todos modos hay una disminución del porcentaje de percepción de sobrecarga en la media del 65.4 a 62.0. En cuanto al test de Apgar familiar, que intenta identificar la percepción del soporte de la familia sobre la sobrecarga que tiene el cuidador, se puede evidenciar un movimiento de 22 al 26.4, lo cual supone una mejor toma de conciencia sobre el apoyo familiar después de haber sido aplicados los talleres. Finalmente, la gráfica 1 que vemos a continuación nos muestra la valoración que dieron los participantes sobre los talleres una vez que terminaba cada taller, en una escala de 1 a 5, siendo 1 nada favorable y 5 muy favorable. Con estos datos, más la entrevista posterior que hicimos al cierre, pudimos apreciar que el taller que más les gustó fue el de musicoterapia, siendo la principal razón lo agradable de la música, el haberles permitido transportarse mentalmente a diferentes espacios de relajación y diversión a través de los ritmos musicales. Sin embargo, el taller de mayor impacto emocional y mejor valoración fue el de mandalas, que lo mencionaron como valioso para el autorreconocimiento de sus estados personales y la necesidad de comprender sus propias situaciones sin exigencia ni autocastigo. Conclusiones. Después de este estudio, podemos evidenciar que sí existen niveles de ansiedad, estrés familiar, agotamiento, sobrecarga en quienes están a cargo de los adultos mayores en casa, es decir, el síndrome del cuidador en la muestra representativa. Existe agotamiento en ellos y no poseen y lo reconocen ni conocimientos ni preparación adecuada para poder entender cómo modificar esta situación. La afectación es grave y es algo que tenemos que considerar. La disposición a la participación fue muy buena, debido principalmente a que se está incorporando el arte, y el arte es un espacio muy agradable para trabajar. Sin embargo, de esto, la asistencia no fue regular,
pues la imposibilidad de dejar al cuidado de su adulto mayor, que requiere una atención 24/7, hacía que sea difícil la participación de todos de manera regular. Pese a que la muestra, como habíamos mencionado antes, no es significativa, los resultados de todos modos son alentadores. Si hubiese sido posible ampliar la muestra con mayor tiempo y más talleres, probablemente hubiésemos obtenido mejores resultados. Sin embargo, lo obtenido es óptimo para el ejemplo. De modo cualitativo, todos reconocen el efecto positivo de la aplicación de talleres de arteterapia en sus estados emocionales, lo cual fue evidenciado en cada taller y con cada participación activa. Los participantes reconocen que compartir sentimientos en grupo e identificar que no están solos en esta tarea fue positivo durante el tiempo que duraba cada taller. La conclusión final a la que llegaron todos sobre aceptar la posibilidad de incluir en adelante más arte o arteterapia en sus espacios personales fue una evidencia positiva a considerar. Y dentro de los elementos que se permitieron reflexionar fue comprender la necesidad de abrir espacios personales de reflexión, reconocer la necesidad de autocuidado que tienen, reconocer la necesidad de autorreconocimiento y el deseo de continuar con los talleres. La valoración final que le dieron al programa completo, según la entrevista final, en una escala de 1 a 5, siendo 1 nada favorable y 5 muy favorable, fue de 5. Me gustaría concluir también que con todo lo que hemos visto, la arteterapia realmente tiene más reconocimiento cada vez y debe tener como parte de la aplicación de los tratamientos de salud física y salud mental, porque el efecto es beneficioso y estamos evidenciando a pesar del corto tiempo que tuvimos para hacerlo y de la poca muestra que estamos presentando. Los cuidadores de adultos mayores poseen una sobrecarga psicoemocional que requiere atención terapéutica y no siempre pueden reconocerlo, ya sea porque no tienen tiempo para eso o porque tampoco tienen el presupuesto ni los recursos, que esto además son dos factores que suman la afectación por la situación de cuidado de su adulto mayor. Todos estos factores además ponen en riesgo al mismo cuidado y es algo que tenemos que considerar. Finalmente, considero que hace falta más psicoeducación sobre los efectos del acto de hacer arte, tanto en la salud física como en la salud mental de las personas, pues hemos podido observar a través de este estudio que una vez que los participantes acceden, lo reconocen, lo aceptan y lo integran, se permiten entonces expresar sus estados emocionales afectados, vivenciándolos a través de un proceso agradable, no invasivo y de efecto sostenido. Muchas gracias.